Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Iniciando este lunes de una corta semana, jueves y viernes vamos a tener Semana Santa, por lo tanto, vamos a tener feriado de Semana Santa, quise decir, por lo tanto, va a ser una semana corta también en cuanto a las clases audiovisuales, aunque yo les seguiría mandando. Eh, Vamos a tratar de retomar lo que estábamos viendo el otro día, que era sobre el mitrismo. Yo me preparé algunas cosas acá, así que seguramente sea una exposición un tanto desordenada, porque a medida que me voy recordando de cosas, quizás tome algo para leer, a modo de ejemplo o a modo de afianzar lo que estoy diciendo. En ese marco nosotros nos habíamos quedado con Mitre, ¿no? Les había dejado incluso hasta un videito sobre Mitre, sobre la presidencia de Mitre, en donde se exponían todas esas cuestiones que tenían que ver con algo que se supone que en la organización del Estado Nacional ya no iba a pasar, ¿sí? Porque ese famoso conflicto entre federales y unitarios se suponía quedar en el pasado, sobre todo con la instauración de una nueva constitución que en 1853 venía a marcar justamente el ritmo de lo que iba a ser el nuevo Estado, mirando por supuesto hacia esos sectores europeos que al parecer tenían la posta, ¿no? Que en realidad esto del capitalismo, esto de las formas de generar un Estado nacional en todos sus contextos era la ideal, ¿sí? Está comprobado que no, ¿sí? En realidad mirar hacia un lugar que no representa tu mismo espacio geográfico es la antesala de un virtual fracaso, ¿sí? Porque ya le había pasado al mismo Simón Bolívar, ¿sí? Mucho tiempo atrás, que cuando quiso instaurar tres repúblicas se le cayeron las tres. Después de liberar, instauraba una república y se le caían, porque el problema estaba en el pensamiento de lo que se llevaba adelante, hasta que un día Bolívar entendió, claro, mi problema es que yo estoy copiando modelos que no se traducen a lo que la región necesita. Por eso después vamos a hablar también de lo que es el regionalismo y la necesidad de crear estados que piensen primero en la región y en la identidad de esos ciudadanos para poder generar un estado mucho más afianzado. Entonces, esta mirada que el Estado liberal, que el Estado oligárquico va a hacer hacia Europa, ¿sí? Quizás está infundada en un probable error. Ya nos habíamos quedado con Mitre y acá viene el punto. Paraguay, ¿sí? Había sido uno de los países que se había cerrado hacia adentro. Por medio de los Solano López, en realidad anteriormente por el abogado, que ahora se me fue el nombre, ya me va a venir, por medio de este ejercicio del poder político, se cierra hacia adentro y empieza a construirse como nación, ¿sí? Sin la necesidad de recurrir a los factores externos, ni Argentina, ni Brasil, ni Inglaterra. Fíjense, americanos, europeos. Sin las necesidades esas, los Solanos López, que son los que realmente van a terminar de dar forma a ese proyecto paraguayo, estaban creando una identidad y una nación de progreso que en América no se había visto, no existía en América. En realidad existía en la medida de que los capitales extranjeros pudieran participar, pero lo que el Paraguay había logrado regionalmente era imposible. Un progreso en cuanto a la posibilidad de generar industria, a la posibilidad de generar tan rápidamente esa industria, y además de, en el ejercicio de lo militar, lograr unas fronteras muy custodiadas, ¿sí? Había logrado generar desde ese espacio un mecanismo de defensa también muy interesante, con grandes caudillos, como lo van a hacer los Solano López, tanto el padre como el hijo. El Solano López hijo, ¿sí? Había sido advertido por su papá de que tenía que tener cuidado con los países externos, ¿sí? Dentro de la misma América, que justamente eran Brasil, Uruguay y Argentina. Porque en realidad el progreso paraguayo suponía que en ese caudillismo había que generar alguna alianza, ¿no? Y Solano López hijo era bastante más particular, ¿sí? Tenía un carácter muchísimo más fuerte. Desde la Argentina liberal iban a decir, y al igual que Brasil y Uruguay, que Solano López era un tirano dictador, ¿sí?
mientras que en Paraguay en realidad el pueblo pensaba otra cosa, por eso sale todo el pueblo a defender a Paraguay, ¿sí? Más allá de lo que Solano López pudiera implicarle al pueblo de que hay que defender el Paraguay, ¿sí? Más allá de eso, el ejercicio de ese progreso paraguayo tenía una razón de ser, ¿sí? Entonces, para poder generar la caída de ese Paraguay que estaba creciendo tan fuertemente, se produce esto que va a llamarse la Triple Alianza, que era entre Brasil, Argentina y Uruguay, ¿sí? Con un apoyo exterior muy importante que va a ser el apoyo inglés, porque las entidades crediticias veían que ese era el modo de producir con la guerra, ¿sí? Entonces, a raíz de los préstamos que le van a girar a los estados liberales para poder llevar adelante esta guerra, en realidad a esa Argentina liberal que está construyendo su Estado Nacional le está generando un caos económico, ¿sí? Que va a culminar con la famosa guerra del Paraguay y la victoria de estos tres países, pero que va a tener a Argentina como uno de sus grandes perdedores, porque ni económicamente ni territorialmente la Argentina pudo ganar, ¿sí? Pudo ganar la guerra, pero no pudo ganar en cantidad de cosas conseguidas. A lo sumo lo que se sacó de encima fue a un Paraguay que progresaba y progresaba, y que no estaba en los acuerdos de lo que era el entendimiento liberal de ese momento. Y Solano López, que había tenido una fuerte alianza con Urquiza, para colmo, ¿sí? De hecho había sido como el mediador también de lo que había sucedido en ese famoso enfrentamiento entre Urquiza y Mitre. Fíjense cómo las alianzas también van cambiando y van dando vueltas, ¿no? Un Solano López que antes era mediador, ahora es el personaje más buscado para ser destruido, ¿sí? Entre otras cosas, el Paraguay, que yo después les voy a dejar un texto, el Paraguay va a perder a muchísima población, sobre todo población masculina, ¿sí? Entonces por eso Paraguay durante mucho tiempo va a ser una sociedad sometida sometida en cuanto a lo que van a hacer las mujeres. En la guerra del Paraguay pelearon mujeres, ¿sí? En menor medida, también pelearon niños, ¿sí? Para defender a ese Paraguay de estos tres países con apoyo externo que venían a romperlo todo, ¿sí? Entonces todas esas cuestiones que había logrado el Paraguay se venían abajo. En una construcción de mundo, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer hincapié, en donde en el exterior, ¿sí? Sobre todo en Europa, se estaba desatando un movimiento obrero que ya había tenido algún puntapié acá, porque acá empezaron a venir inmigrantes con Urquiza, ¿sí? Y ese movimiento obrero no venía de cualquier lado, venía de Europa, ¿sí? Y eran los que venían a trabajar la tierra. La Argentina, cuando empieza con toda esta organización del Estado, se va a llevar adelante mediante el sistema agro, ¿sí? La agroexportación. Entonces, la Argentina va a tener un sistema económico muy fundamentado sobre el sistema agroexportador. Y acá los que venían a trabajar la tierra, pero están armando un movimiento obrero, ¿sí? Que también viene con ideas de afuera. Es como hablar, ¿sí? de la expansión del movimiento obrero dentro de lo que va a ser el marco de un socialismo democrático que se va a estar fundando también bajo parámetros nacionalistas, ¿sí? Es decir, por un lado el nacionalismo, por el otro lado el movimiento obrero. Ojo con esto porque vamos a ver en forma particular movimiento obrero, el capitalismo, ¿sí? Estamos hablando de obreros como proletariado del mundo. El proletariado es lo más abajo que hay dentro del capitalismo, ¿sí? Según Marx. Más por debajo de eso hay un lumpen proletariado, ¿sí? Que en realidad es como lo peor de lo peor, que ahí están los prisioneros, los que salen de la cárcel, los que fueron encerrados, los locos, y eso es un lumpen proletariado. Por encima está el proletariado, que son los obreros, los que van a trabajar en la tierra, los que van a trabajar en la industria, los que van a trabajar en distintos lugares, pero a un salario muy, muy pequeño, ¿sí? Insignificante a razón de lo que el Estado oligárquico manejaba, y que encima de todo son inmigrantes en su mayoría, ¿sí? ¿Qué dice el socialismo democrático hacia 1898? ¿Sí? Vamos a tener la división de lo que son los socialistas, los anarquistas, ¿sí? El comunismo en sí mismo, va a haber un socialismo revolucionario. Bueno, ¿qué nos dice el socialismo democrático? No considero al socialismo como resultado forzoso de fenómenos puramente económicos, como escapatoria a una catástrofe económica,
como alternativa a un conflicto de colosales dimensiones o como consecuencia. Observo en la sociedad moderna tendencias muy fuertes en esa dirección, pero también descubro cada vez más fuerzas antagónicas a dichas tendencias. La acción económica y política de la clase obrera, las cooperativas, la legislación de las clases en el poder, que cada vez siguen el proceso con mayor precaución, el creciente influjo de la ideología liberal y de las modernas instituciones creadas por una administración democrática, seguros de enfermedad, tribunales de trabajo, etc. Lo que está diciendo en esta frase tan difícil que es de un documento, ¿sí? que expone el socialismo democrático, lo que está diciendo es que estamos hablando de una sociedad enferma en donde en realidad la concentración burocrática ejerce más poder burocrático, ¿sí? Más poder administrativo sobre esas clases que también necesitan mayor igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué van a buscar los obreros? A modo de conclusión de esto que leí más lo que expliqué. ¿Qué van a buscar los obreros dentro de estos estados nacionalistas y liberales? Van a buscar mayor igualdad, ¿sí? Se produce esta simbiosis, este cimbronazo, porque las ideas nuevas empiezan a afectar a las ideologías internas de cada país, como por ejemplo el nuestro, la Argentina, ¿sí? Acá es donde también empieza un movimiento dentro del movimiento. Ya habían visto ustedes lo que pasó con Peñalosa. Peñalosa fue asesinado. Peñalosa había sido el encargado de levantar a todos esos movimientos federales oprimidos, ¿sí? Por una causa que en realidad era una causa más de Buenos Aires y del liberalismo, ¿sí? En pos de ese progreso se corrían a las provincias a un costado y se las trataba de institucionalizar cada vez más, pero anexadas a la fuerza de Buenos Aires. Mitre era de Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí es donde Peñalosa levanta la voz, ¿sí? Hace una proclama y le pide a todas las provincias que se alcen en contra de Buenos Aires, ¿sí? Porque en realidad la causa federal era más importante. Y ahí es donde vienen los enfrentamientos, ¿sí? Los repliegues de los federales, que a la vez no se daban por vencido y que van a culminar con el asesinato de Peñalosa, lo cual pone en discusión hasta la misma construcción de la Argentina. Por eso decíamos en alguna de las clases que hablábamos de Rosa Surquiza, que se suponía que con la batalla de Caseros se terminaba todo este enfrentamiento en cuanto a lo que era el sistema de guerras internas. Y yo dije, pero quizás no. Bueno, es porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Para construir el Estado Nacional, obviamente, se van a desatar muchísimas guerras internas, a la vez que se está llevando a una externa, que es muy importante, que le está acarreando sangre a la Argentina. No solo sangre de lo que es la economía, sangre de hombres también. Entonces, era una causa que ya no se podía perder y no se podía volver hacia atrás. Fíjense lo que estoy construyendo. Por un lado, la parte externa, ¿sí? Que es la parte europea, y un movimiento obrero que viene calando fuerte, ¿sí? Socialista, comunista, Marx, empieza a aparecer fuerte. Y por el otro lado, estoy construyendo un Estado Nacional que a la vez que tiene guerras internas, decide hacer una guerra externa contra el Paraguay en alianza con otros dos países y el apoyo de fuerzas extranjeras, ¿sí? Porque el progreso paraguayo le hacía ruido a los extranjeros también. ¿Cómo puede ser que un país americano esté creciendo tanto y nosotros no estemos participando? ¿Se entiende? Entonces ahí ya tenemos otra construcción, la construcción de una Argentina que tiene una doble guerra, ¿sí? Una guerra interna y una guerra hacia afuera. ¿Qué pasa ahí? Que en ese enfrentamiento los liberales también van a tener un enfrentamiento interno entre ellos. Por un lado las fuerzas de Valentín Alsina y por el otro lado las fuerzas de Mitre, políticamente y diplomáticamente hablando, en este caso particular, que va a desatar grandes enfrentamientos al interior, ¿sí? Por un lado vamos a tener el Partido Autonomista y por otro lado vamos a tener el Partido Autónomo, y el Partido de la Libertad. Quien tuviera el poder real de ese liberalismo iba a tener el verdadero poder de un partido de la libertad, ¿sí? Sea uno o sea otro, el objetivo era la libertad, ¿sí? Ser el partido de la libertad, no importa si autónomo, nacional o lo que fuera, ¿sí? El que va a tener más fuerza y preponderancia es el de Mitre, ¿sí? Entonces se construye desde ese nacionalismo mitrista un Estado nacional que se va a pelear la guerra del Paraguay y que está en una virtual crisis económica, ¿sí? Que después esa crisis económica la va a asumir Sarmiento, entendiendo que en realidad la construcción tenía que pasar por otro lado y que ya lo del Paraguay era pasado.
si bien es el que tiene que poner la firma y estampar la firma de la paz. ¿Quién va a ser el gran ganador de la guerra del Paraguay? Brasil. Ni más ni menos, ¿sí? O sea, ¿a quién le convino más este asunto? Bueno, a los brasileros. El uso de la fuerza fue un recurso habitual en la vida política de estos años, legitimado por principios más viejos o más nuevos, que fundaban el derecho de rebelión frente al despotismo, así como la costumbre que había convertido a las armas en un instrumento de acción, entre otros, en las disputas políticas que jalonaron la primera mitad del siglo XIX. Si bien la Constitución de 1853 introdujo una limitación a ese derecho a través de la figura del delito de sedición, a la vez establecía la obligación ciudadana de defender la patria y la propia Constitución. Es bajo ese marco que Peñalosa levanta las provincias federales para ir en contra de el Estado Nacional, ¿sí? Sigo diciendo entre comillas Estado Nacional. Entonces, bajo ese parámetro constitucional es donde legitima Peñalosa su poder. Entonces hablamos de asesinato de Peñalosa porque se supone en el marco de una especie de traición a la patria. ¿Se entiende? Bueno, esa es la idea de legitimidad bajo lo que la misma Constitución en ese Estado Nacional les estaba permitiendo. Porque todos habían firmado esta cuestión congresal de la Constitución, ¿sí? de fundar definitivamente un Estado Nacional unido. Voy a tratar de leer algunos fragmentos que nos deja esto de la guerra, historiografía sobre la guerra, ¿sí? En su excelente libro Una guerra del Paraguay, que lo hace Luc Capdevila, enmarca dentro de lo que es 1864 y 1870 lo siguiente: la historiografía de las causas de la guerra de la Triple Alianza es por sí misma inmensa. Sin entrar en el detalle de las historias nacionales y locales y de las cronologías desfasadas, tres modelos explicativos se sucedieron. El primero, hijo salido de la escuela liberal, se remonta al siglo XIX. Se trata de la versión de la historia escrita por los vencedores de la guerra. La historia escrita por los vencedores de la guerra. El acontecimiento es percibido como el enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. ¿Quién sería la civilización y quién la barbarie? Lo acabo de decir, ¿sí? La civilización es lo liberal, en este caso la Argentina, Brasil y Uruguay. La barbarie va a ser el tirano de Solano López, según los vencedores. Según un prisma de representaciones anteriormente organizado por Domingo Faustino Sarmiento para el caso de las guerras civiles argentinas, Sarmiento oponía la sociedad brutal de las campañas americanas gauchas llevada a cabo por caudillos despóticos al mundo cautivado y refinado de las élites urbanas inspiradas por la Europa de las luces, ¿sí? Entonces ahí, bajo esa égida sarmientista o sarmientina, la barbarie es una construcción que atenta contra el progreso de las luces, de la iluminación, del iluminismo europeo, ¿sí? Entonces, la Argentina tiene que ser más la copia de eso que la propia barbarie que se estaba desatando y de la que él había formado parte, ¿no? Tratando de derrocar la figura de Rosas, y por la cual había pedido hasta incluso la muerte de otros caudillos, ¿no? Entonces ahí tenemos de alguna manera la organización dinámica, si se quiere, de lo que se entiende hasta ese entonces como se debía de construir el Estado Nacional. Aniquilar a la barbarie, aniquilar a todo aquel que se opusiera a las ideas de civilización. Ahí viene todo esto del movimiento obrero que yo decía de Europa. Cuando empiezan a entrar estos, Sarmiento se da cuenta que abrió las fronteras para que venga una clase de élite europea que nunca llegó, que llegó minoritariamente, muy minoritariamente. Pero acá los que venían eran los que trabajaban. Y eso empieza a ser el despertar de ideas innovadoras para todos esos argentinos que se habían mantenido en silencio. Y entonces se empieza a crear ahí un Estado Nacional con dos fuerzas de choque claras, ¿sí? Por un lado el liberalismo y por el otro lado los obreros. ¿Qué le va a dar el liberalismo a los obreros para sostenerse? Por el momento nada. Entonces eso va a alimentar a sendas revoluciones. Y de esto se va a hacer cargo Sarmiento cuando Mitre caiga, ¿sí? Cuando finalice en realidad su periodo presidencial. Mitre no va a volver nunca jamás al poder, ¿sí? Como presidente, y Sarmiento, que venía sin partido político, bajo el dedo indicador del liberalismo, es el elegido para poder asumir una presidencia que va a pelear en elecciones con Urquiza y que Sarmiento le va a ganar.
porque Sarmiento venía con mucha fuerza del liberalismo, además de ser el pensador de esto que era la civilización o la barbarie, era el indicado, ¿sí?, para ese momento histórico. Después vamos a analizar mucho más profundamente a Sarmiento. Les voy a dejar alguna foto, les voy a dejar que tiene un mapa y que tiene una línea de tiempo, ¿sí?, de lo que sucede en el mundo, y les voy a dejar también el texto de Luc Capdevila para que lo puedan leer, y la clase que viene, que va a ser el lunes, si no me equivoco, vamos a seguir ahondando sobre lo que fue Sarmiento y el Estado Nacional. También les voy a dejar algo sobre la Guerra del Paraguay para que puedan ver y tenerlo más dimensionado en cuanto al movimiento, ¿no? Porque ustedes me ven pasear con el proyector por todos lados y mi idea de proyector es que las letras estas que ustedes tienen en los textos, ¿sí?, imagínense todo esto, que las letras tengan movimiento, entonces que no tengan una historia solo leída, sino que tengan una historia que se pueda representar desde el movimiento, y el movimiento lo da lo audiovisual. Entonces me parece fundamental para que lo puedan tener un poco más diversificado en la cabeza, ¿no? Entender cómo se movía todo este accionar. La línea de tiempo es una línea de tiempo externa, ¿sí?, para que tengan idea qué pasa en el mundo mientras la Argentina va creando su Estado Nacional. Mi idea es concebir todo lo que pasa en el mundo entendido también desde la historia argentina, me parece fundamental. Cómo nosotros nos fuimos entendiendo con y en el mundo. Les mando un abrazo, que tengan una linda semana, buena Semana Santa, y nos estaremos viendo el lunes entonces por este medio, creería yo. Un abrazo.